Víctor Jara solía decir que él era un cantor popular, pero no por su popularidad, sino porque pertenecía a la clase trabajadora. También aclaraba que él no era un cantor de protesta, sino un cantor revolucionario. La expresión de protesta le molestaba mucho porque había sido comercializada por la industria cultural. En 1932, la situación política de Chile era inestable. En junio de ese año, la Fuerza Aérea se había levantado contra el orden constitucional para proclamar una revolución militar con orientación socialista. Sofocado este intento por otros sectores del ejército, se convocó a nuevas elecciones para octubre. En estas fue reelecto el liberal Arturo Alessandri Palma, que ya había sido presidente en el periodo 1920-1924 y en 1925. Ajeno a estos avatares, el 28 de septiembre de ese año, en un hogar campesino, nacía Víctor Jara. Su pueblo natal, Lonquén, se encontraba a solo 30 kilómetros de Santiago de Chile, pero como estaba comunicado por un camino de tierra, se encontraba aislado del trajín de la capital. Se trataba de una pequeña población agrícola, perteneciente casi en su totalidad a los Ruiz Tagle, una familia latifundista integrante de la oligarquía chilena. Manuel Jara, el padre de Víctor, era inquilino de la tierra. Esto significaba que debía dedicar la mayor parte de su jornada de trabajo y la de su familia a producir para sus patrones. A cambio recibía una casucha con una pequeña parcela alrededor. Estas parcelas, ubicadas sobre tierras menos fértiles, debían bastarles a los inquilinos para el sustento, que consistía básicamente en maíz, porotos y papas. Desde los 6 años, Víctor acompañaba a su padre a trabajar en el campo. Mucho tiempo después, a partir del recuerdo de esas cansadoras jornadas, guiando a los bueyes, escribiría su canción El Arado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Manuel Jara era un hombre delgado y hosco, curtido por el trabajo a la intemperie. Solía ausentarse del hogar varios días y regresar borracho y agresivo. En esas ocasiones discutía y golpeaba a su mujer y a sus hijos. Por esto Víctor siempre guardó rencor a su padre y se relacionó más afectuosamente con su madre, Amanda. Víctor nos llevaba como familia, ¿no? Con los niños, nos llevaba a Lonquén, donde él pasó su infancia, ¿no? Ya había cambiado bastante, pero en aquellos tiempos era un lugar como muy remoto, a pesar que no es muy lejos de Santiago, sin pavimento, ¿no? Con casitas de adobe. Y él nos mostró la casa, digamos, que donde vivían él con su familia, su papá, su mamá y sus hermanos. Eran campesinos, papá trabajaba en el fondo y la mamá tenía un ahorro de leche. Víctor iba, me contaba, digamos, la celebración cuando había algo de carne para comer, por ejemplo, en la casa, y cuando frío era, cuando tenía que levantarse para ir al colegio sin zapatos, ¿no? O sea, eso era la infancia, digamos, a nivel de... Y obviamente ayudando en las quehaceres de su papá y su mamá también. En el campo, al calor de las fogatas, bebiendo chicha y tocando la guitarra, los campesinos celebraban al mismo tiempo que trabajaban. Amanda, baja, rechoncha y con una gran sonrisa, era una cantante popular. Víctor la acompañaba en todas las ocasiones sociales en que era requerida, cosechas, bodas o funerales. Junto a sus 3 hermanos mayores, María, Coca y Lalo, ayudaba a su madre en las tareas de la casa, recogiendo leña, armando fardos de hierba o criando animales. Y una relación muy cercana. Víctor adoraba a su mamá y su primer recuerdo, ¿no es cierto?, era justamente
ahí en el campo, la mamá cantando, ¿no? Porque la madre era como cantora campesina, ¿no es cierto? Y cantaba en las fiestas, en los funerales, en los casamientos y todo eso, durante toda la noche, ¿no? Y eso, digamos, como Víctor nació con el folclore como de verdad, digamos, como parte de su bagaje cultural, lo podría decir, pero totalmente. Y parece que la mamá tenía la sonrisa ancha, ¿eh? Y mucho sentido de humor, muy querida así por toda la gente de lo que nos conocía. Y Víctor estaba muy cerca de ella. Los Jara se mudaron al barrio Población Nogales, cerca de la estación central de Santiago. La experiencia de la pobreza urbana no fue fácil. Muchos años después, ya convertido en cantautor, Víctor compondría una canción con el recuerdo de esas calles mugrientas, donde los chicos convivían con la basura, los perros callejeros y las ratas. Llegaron a una población marginal, ¿no? Ahí, bueno, esa experiencia era como más amargo, yo creo, porque en el campo, Víctor decía que a pesar que éramos muy pobres, no había, era como una vida muy libre, ¿eh? Sí, él cantaba las plantas, así, todo el ambiente así, del campo, tenía mucha nostalgia para eso, pero viniendo como familia sin ningún recurso a Santiago, ¿no? A la población era como otras cosas, ¿no? Una cosa mucho más violento, más sórdido, diría yo. En Santiago, Amanda trabajaba de cocinera en la estación. Con sus pequeños comercios, sus bares y restaurantes permanentemente abiertos, su barrio de prostitutas, el movimiento de la zona era constante. Amanda llegaba a las 2 de la madrugada a su puesto y trabajaba sin descanso hasta el anochecer. Ya no cantaba. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Víctor concurría con su hermano Lalo a una escuela católica de las cercanías. Era un excelente alumno. La música y la guitarra lo atraían, pero su madre nunca había tenido tiempo para enseñarle. Los primeros acordes en la guitarra los había aprendido del maestro local de Lonquén, que había vivido en su casa del campo como pensionista. Ya en la ciudad, el sonido de una guitarra desde una casa vecina lo atrajo. Recostado sobre el marco de la puerta, se detuvo a escuchar a un joven que al verlo lo invitó a pasar. Se llamaba Omar Pulgar, tenía 18 años y comenzó a enseñarle a tocar el instrumento, sorprendido de la facilidad con la que Víctor cantaba e inventaba melodías. Manuel, el padre, ya no vivía con ellos. Cultivaba una parcela al sur de Santiago. Víctor lo cruzaba a veces por casualidad en su carro cargado de melones camino al mercado. Cuando María se casó, Amanda se mudó con sus otros hijos a un barrio cercano al mercado llamado Chicago Chico. En ese lugar, la única alternativa a la carrera de ratero o ladrón era la iglesia. Víctor concurría a las actividades de la Acción Católica, donde los jóvenes cantaban en coro, hacían deporte e iban de excursión. También iban a misa y recibían una educación religiosa. Aunque Víctor estudiaba contabilidad en un instituto comercial con el objeto de ayudar a su madre en el negocio, su sueño era ser sacerdote. En 1947, Amanda murió imprevistamente de un ataque al corazón. Víctor tenía 15 años. Desolado y confundido, se alojó en la casa de los Morgado, una familia amiga de Población Nogales. Dejó el instituto comercial y comenzó a trabajar en una mudadora de muebles. Buscó apoyo en un sacerdote amigo, el padre Rodríguez. Este creyó ver en el muchacho una auténtica vocación sacerdotal y le aconsejó ingresar al seminario de los Redentoristas de San Bernardo.
Víctor pasó 2 años allí, con el objetivo de llenar el vacío que sentía por la pérdida del hogar familiar. Sin embargo, no tenía el sentido de sacrificio suficiente para renunciar a los placeres terrenales, por lo que decidió abandonar el seminario. El gusto por la música sacra y el canto gregoriano había sido lo mejor que le había dejado esta experiencia. Apenas 10 días después de salir, fue convocado al servicio militar. La vida de conscripto no le resultó difícil y la terminó como sargento de primera, con posibilidades de acceso a la oficialidad. Al concluir el servicio militar, volvió a vivir a la casa de los Morgado y retomó sus estudios de contabilidad. Fue determinante, yo creo que en Víctor, la muerte de su madre, ¿no? Y muy poco después de esto, estimulado por un sacerdote, digamos, en la iglesia donde la familia iba, Víctor entró al seminario, ¿ya? Y ahí tenía otro acercamiento a la música, al canto gregoriano, ¿ya? Y justamente hace poquito tuve la suerte de leer una entrevista con el profesor de música de Víctor en el seminario, que se acordaba de él, que es un hombre ya muy viejo, ¿no? Pero se acordaba de Víctor, este joven así bastante introvertido, pero con un gran talento musical. En 1953, Víctor Jara se enteró por el periódico de que el coro universitario buscaba integrantes para montar Carmina Burana. Decidió presentarse y fue aceptado como tenor para cantar en la producción del Teatro Municipal. Esta oportunidad cambiaría el rumbo de su vida. Vestido para la función con el hábito marrón del monje que no fue, había encontrado en el canto y en la escena su futuro. Toda una serie de hechos así como casualidades, yo creo. Que él estaba buscando trabajo y encontró, estaba buscando en el diario, encontró un aviso de la Universidad de Chile para tenores para cantar en Carmina Burana con el coro de la Universidad de Chile. Entonces ahí, con bastante humildad y poco esperanza, va a presentarse a la audición y lo aceptan. Yo creo que esto es bien importante en la vida de Víctor, porque se mete en otro ambiente cultural, en ese momento. Y conoce gente ya con otro nivel cultural, otro punto de vista también, porque conoció a gente ahí, también bastante por casualidad, que justamente estaban empezando a investigar el tipo de música, o sea, yendo al terreno a investigar esa música que Víctor tenía adentro desde su infancia, ¿no? A finales de 1954 dejó su trabajo y con sus escasos ahorros partió al norte con un grupo de amigos. El objetivo del viaje era recoger la música popular de la zona. En una ocasión, en el Teatro Municipal, Víctor presenció una función del grupo de pantomima recién formado por Enrique Neuswander. Impresionado, se acercó a este para preguntarle dónde podría aprender esta disciplina. Neuswander decidió tomarle una prueba y lo incluyó en su grupo. Debido a esta experiencia, en 1955 decidió ingresar a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En marzo del año siguiente, aprobó su examen de ingreso. Durante los siguientes años asistió a las clases de teatro de la universidad. Este ámbito fue determinante no solo para su formación estética, sino también para la adquisición de su identidad política. Hacia 1957, Víctor Jara comenzó a frecuentar el Café Sao Paulo de la calle Huérfanos, en el centro de Santiago. Este era un lugar de encuentro de artistas e intelectuales. Allí, Víctor conocería a 2 personas que definirían su futuro, Violeta Parra y Alejandro Reyes. Violeta Parra,
quien recién había regresado de una gira por Europa, era todavía poco conocida en Chile. Había sido una pionera como recopiladora de la música popular. Se había pasado años en el campo junto a sus hijos Isabel y Ángel, recolectando y recreando cantos de pueblo en pueblo. Víctor comenzó a visitarla regularmente y ella lo estimuló para que se dedicara a cantar. En ese ambiente, Violeta era ya una figura que traía gente alrededor de ella. Como era también cocinera, ella, y muy como generosa en su ser, hacía unos tremendos bollos de porotos y cosas, y los jóvenes como venían hacia ella, a su casa, ¿no es cierto? Y entre ellos Víctor. Y en uno de esos, bueno, la Isabel, la hija de la Violeta, me hace cuento, digamos, como Víctor era un joven que llegaba a la casa así, y que la Violeta le escuchaba tocar guitarra, y la Violeta le interesaba mucho, le encontré que este joven realmente un cantor como auténtico de verdad, ¿no? Y la Violeta le estimulaba mucho a Víctor a seguir cantando. Alejandro Reyes, la otra persona que influiría en la vida de Víctor, era fundador y líder de un conjunto folclórico denominado Cuncumén. Este grupo también viajaba regularmente al campo, estudiando las distintas especies y danzas del folclore chileno. Al mismo tiempo, tocaba en manifestaciones, en el acto del 1 de mayo o en la casa de Neruda para su cumpleaños. Víctor se integró a Cuncumén y grabó la canción Se me ha escapado un suspiro para el primer disco del grupo, editado en 1957. Pero a pesar de que iniciaba su carrera musical, Víctor seguiría considerando al teatro como su actividad principal. En 1959, al concluir con los exámenes finales de la carrera de actuación, ya había decidido formar un grupo teatral independiente, junto con Domingo Piga, el director de la escuela, y un compañero y amigo considerado ya un dramaturgo prometedor, Alejandro Sieveking. Juntos se propusieron preparar un espectáculo para el Festival Estudiantil de septiembre. Luego de varios intentos fallidos, Jara le propuso a Sieveking que escribiese una obra breve para 4 personajes, que se desarrollase en una habitación. Él la dirigiría. Así surgió Parecido a la felicidad. Su éxito fue tan rotundo que fue llevada a Buenos Aires y Montevideo. Meses más tarde, iniciaría una gira por Venezuela, Colombia y Centroamérica, que terminaría en Cuba. Era el año 1960 y todos los ojos estaban puestos en la recién nacida revolución cubana. Víctor dedicó las semanas de su estadía a conocer de cerca el proceso y consiguió una entrevista con Fidel Castro. Pero a último momento, este no pudo recibirlos. En su lugar, se presentó ante ellos un joven uniformado y cordial que ellos no conocían. Era Ernesto Che Guevara. Hacia fines de 1960, Víctor inició un noviazgo con la que sería la mujer de su vida, la inglesa Joan Alison Turner. Se había deslumbrado con ella mucho antes, al verla bailar de mujer de rojo en Carmina Burana, y había sido su alumno de expresión corporal en la escuela de teatro. Enamorado en secreto, solo se había animado a expresarle sus sentimientos unos meses después de que ella rompiera su relación de varios años con Patricio Bunster, el coreógrafo que la había llevado a radicarse en Chile. Joan Turner se convertiría en Joan Jara, su compañera de toda la vida. Con ella formaría una familia y compartiría la inmensa felicidad y los horrores de los años futuros. Primero lo conocí a Víctor como alumno, porque yo era bailarina, estaba bailando, estaba dando clases de danza, y también me pidieron que hiciera clases de expresión corporal en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Entonces ahí lo conocí a Víctor como un alumno más, pero muy dotado, y muy trabajador, no como otros.
y que encantaba el movimiento, o sea, realmente me apasionaba. En 1961, Víctor inició una gira de 4 meses con el grupo Cuncumen por los países de Europa del Este. De este viaje, Víctor volvería reafirmando su identidad comunista. Traía una canción dedicada a su amada Joan, que marcaría el inicio de su creación poética. Esta canción se llamaba Paloma, quiero contarte. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Junto con la canción del minero, Paloma, quiero contarte, sería la primera obra propia que grabaría Víctor Jara. Ambas canciones formaban parte del LP Una geografía musical de Chile, del grupo Cuncumen. En tanto se iniciaba en su carrera de compositor, comenzó a vivir con Joan y con Manuela, la pequeña hija de Joan y Patricio, que él amaría y adoptaría como propia. Unos años más tarde, Víctor tendría una hija con Joan, a la que llamaría justamente Amanda. Al terminar la carrera universitaria de actor y después del éxito de Parecido a la felicidad, Víctor había empezado a estudiar dirección teatral. Al retorno de su gira de 1961 con Cuncumen, contaba con solo 2 meses para preparar su examen final de dirección. Escogió una obra de Alejandro Sieveking titulada Ánimas de día claro. Era una historia que combinaba el amor y el humor en el marco de un ambiente sobrenatural. La música original la grabó con Cuncumen. Estrenada en diciembre de 1961, resultó un éxito. El Instituto de Teatro de la Universidad de Chile la incorporó a su programación del año siguiente. Víctor aprobó su examen con las mejores calificaciones y fue nombrado director estable del mismo instituto, lo que era absolutamente excepcional. La profesión de Víctor era director teatral, claro. Con este contacto que él tuvo, digamos, como con el coro de la Universidad de Chile, la gente que estaban o sea, le animaban a Víctor porque le habían visto haciendo mimo y moviéndose, le animaba a tratar de entrar a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. ¿Ya? Y bueno, lo hizo, o sea, con la idea de formarse como actor primero, ¿no es cierto? En esa época la universidad, no como ahora, era gratis, ¿no es cierto? O sea, si no había recursos, la gente podía entrar a la universidad. Y Víctor tenía una beca, dormía en cualquier parte, o sea, en los camarines del teatro, así, en cualquier parte. Pero tuve esa suerte de poder seguir educándose. Y Víctor llegó a ser, digamos, creo que fue el primer egresado como director de teatro de la Escuela de la Universidad de Chile. En 1963, y por pedido de Gregorio de la Fuente, Jara fundó una escuela de folclore en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, en las afueras de Santiago. Esta tarea de educación popular habría de multiplicarse en los años siguientes y sería un factor generador del fenómeno de la nueva canción chilena. También en 1963 llegó a Chile Atahualpa del Chopo, el director teatral del Galpón de Montevideo. Había sido invitado por el Instituto de Teatro de la Universidad para montar el Círculo de Tiza Caucasiano de Bertolt Brecht. Del Chopo había puesto como condición que Víctor Jara, cuya apuesta de Parecido a la felicidad él había elogiado, fuera su asistente de dirección. La puesta en escena por parte de un organismo oficial de una obra tildada de marxista desató polémicas a favor y en contra. La sociedad chilena estaba inmersa en una gran polarización política. Desde hacía 5 años era presidente Jorge Alessandri, hijo del antes presidente Arturo Alessandri Palma. En ese mismo año, la obra de Jara despertó adhesiones y rechazos. Se trataba de Los invasores, del chileno Egon Wolf, y trataba sobre el miedo de la clase media a la revolución.
Pero más allá de las polémicas que generaba, Víctor Jara era reconocido por la excelencia de su trabajo. En 1965 recibió 2 premios como el mejor director del año, el Caupolicán y el Premio de la Crítica. Estas distinciones se debían a 2 obras, La Remolienda de Alejandro Sieveking y La Maña de Anne Jellicoe. La música para él era algo como muy personal, así, como una expresión personal. El teatro era su meta como profesional, como carrera, se podría decir, ¿no es cierto? Y en el hecho muy corto, pero tremendamente exitoso, yo creo, ¿no? Porque quizá le tocó la suerte de estar justamente en un grupo de jóvenes de mucho talento, el dramaturgo Alejandro Sieveking, y entre ellos formaban un grupo de teatro joven. Y en esa época, cuando había en el ambiente cultural un afán de, digamos, de recuperar lo propio y poner en escena, digamos, las experiencias reales, digamos, de lo, ¿no?, distinto del teatro europeo que estaba haciendo, digamos, hasta casi ese momento, aquí en Chile, no sé si en Argentina igual, yo creo que era igual. Pero justo, digamos, se coincide ese momento. Entonces, Víctor tenía ese afán de traer los chilenos de las tradiciones o del folclore también, ¿no? Desde 1964, toda una nueva generación se había aglutinado alrededor de la candidatura presidencial de Salvador Allende y había dado origen a un movimiento que más tarde sería llamado Nueva Canción Chilena. Violeta Parra y sus hijos Ángel e Isabel, Rolando Alarcón, Patricio Mans y algunos otros. Junto a ellos estaba Víctor Jara. La llamada Peña de los Parra se convertiría en el punto de encuentro e irradiación del movimiento. Poco tiempo después que sus hijos, Violeta Parra abrió su propio centro cultural en La Reina, un suburbio alejado de Santiago. Era una carpa de circo dedicada al folclore y al arte popular. Por su ubicación alejada, no llegó a tener la misma convocatoria que la Peña de Ángel e Isabel. Hacia 1966, Víctor Jara lloró emocionado al oír del recién editado disco de Violeta su canción Gracias a la Vida. Poco después, Violeta Parra se suicidó en la soledad de su carpa de circo. Recién entonces empezó a ser reconocida como la precursora de la nueva canción. En esos años, en el ambiente cultural de Santiago, se multiplicaban las peñas del estilo de las organizadas por los Parra. En el invierno de 1966, después de cantar en una peña en Valparaíso, Víctor Jara comenzó una amistad con 3 muchachos barbudos que acababan de formar un conjunto. Al grupo lo habían denominado Quilapayún. Víctor fue su director musical durante los siguientes 3 años. Los orientaba no solo en el aspecto musical, sino también en lo que hacía a su imagen escénica. El sonido de instrumentos andinos, las letras comprometidas, las barbas y los ponchos negros y una fuerte presencia sobre el escenario confluían en una identidad artística totalmente novedosa para la época. Al año de su formación del grupo original solo quedaba Eduardo Carrasco. A él se unieron Carlos Quesada, Patricio Castillo, Hernán Gómez, Willy Odo y Rodolfo Parada. Esta sería la conformación del grupo por muchos años. En 1966 también apareció el primer disco solista de Víctor. Su título fue simplemente Víctor Jara, fue editado por el sello Arena. Se trataba de una serie de 12 canciones, entre las que se encontraban Paloma Quiero Contarte y El Arado. Al año siguiente, la compañía EMI Odeón editaría el mismo disco, por el que el cantante recibiría el disco de oro del sello.
Víctor se relacionó también con otro grupo importante en la historia del movimiento de la nueva canción. Se llamaba Inti Illimani, especializados en ejecutar los instrumentos y músicas del altiplano. Al mismo tiempo, su obra, La Remolienda, cosechaba elogios en su gira norteamericana, y el British Council lo invitaba a pasar una temporada en Inglaterra para observar distintas producciones locales. En 1967, Jara incluyó en su disco editado por EMI la canción El Aparecido, cuya dedicatoria decía AECHG. La censura no permitía nombrar explícitamente a Ernesto Che Guevara. Durante 1968, los estudiantes chilenos protagonizaron grandes protestas en favor de una reforma universitaria. Del mismo modo que sus pares franceses, mexicanos o norteamericanos se enfrentaban en las calles con la policía. Víctor, como director de teatro de la universidad, se manifestaba en las calles junto a los miembros de Quilapayún e Inti Illimani, que eran estudiantes. Juntos soportaban los gases lacrimógenos y los chorros de agua de la Brigada Antidisturbios. Basado en estas experiencias, Víctor compuso Mobile Oil Special, una canción que se convirtió en símbolo de las luchas estudiantiles por la reforma. El título era un juego de palabras entre los nombres de la Brigada Antidisturbios y de una multinacional de fuerte presencia en Chile. El compromiso de la obra de Jara con los reclamos sociales crecía cada vez más. En 1969 compuso un tema que denunciaba una violenta acción policial. El 9 de marzo de ese año, 200 policías habían atacado a 91 familias que habían ocupado un terreno a solo 3 kilómetros de Puerto Montt. Les arrojaron gases lacrimógenos y abrieron fuego con ametralladoras. Mataron a 8 personas e hirieron a 60. La matanza despertó una inmensa indignación popular. 4 días después, y ante una manifestación de protesta de 100.000 personas, Víctor Jara entonó su canción Preguntas por Puerto Montt. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. A partir de ese momento, a Víctor Jara se lo comenzó a identificar con esta canción. Pero al mismo tiempo que muchos pedían que la cantara, también esta le trajo nuevos peligros. Una noche a la salida de la universidad, se salvó milagrosamente de ser atrapado y golpeado por un grupo de jóvenes del derechista Partido Nacional. Un par de meses después, sufrió un ataque con piedras por parte de un grupo de ultraderecha. Preguntas por Puerto Montt, Mobile Oil Special y Te Recuerdo Amanda integraron el segundo disco de Jara, Pongo en tus manos abiertas, editado en junio de 1969 por el sello DICAP. Esta compañía había sido recientemente creada por la Juventud Comunista y el de Víctor era el segundo disco después de Por Vietnam de Quilapayún. En 1969 se produjo un acontecimiento de gran importancia para el futuro desarrollo del movimiento. La Universidad Católica organizó el primer festival de la nueva canción chilena, que consistía en mesas redondas y un concurso final. En el mismo Estadio Chile, donde sería asesinado, Víctor Jara ganó el concurso con su plegaria a un labrador. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso. A la vez que su popularidad como cantautor se extendía por todo Chile, Víctor Jara continuó con su labor como director de teatro. A su regreso de Inglaterra, había montado con gran éxito Entertaining Mr. Sloan, de Joe Wharton. Luego dirigió Viet Rock, una creación colectiva de dramaturgos del Open Theater de Nueva York, basada en la guerra de Vietnam y escrita por Megan Terry.
Para la compañía de teatro de la Universidad Católica montó Antígona de Sófocles. Ese mismo año, Emi Odeón editó su álbum Canto Libre, con canciones como ¿Quién mató a Carmencita?, que relata la historia verídica de la muerte por sobredosis de una adolescente, o Angelita Heunemann, campesina que Víctor había conocido en un viaje al sur. En el valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar. Pero en 1970 los acontecimientos políticos hicieron que Víctor Jara dejara a un lado su carrera teatral y se dedicara a recorrer el país cantando. Junto a sus compañeros de la Nueva Canción, inició una gira en apoyo de la candidatura del socialista Salvador Allende. En ese momento, Víctor decide renunciar al teatro para dedicarse entero al canto en ese momento. Más que una renuncia, yo creo que fue una especie de congelamiento de su, digamos, lo que yo pensaba que era temporal, digamos. Pero es que un momento muy especial, y Víctor sentía que con su guitarra al hombro, digamos, podría comunicarse con mucha más gente. La polarización era muy grande y la campaña electoral se fue volviendo cada vez más tensa. Aunque la ultraizquierda del movimiento de izquierda revolucionaria no simpatizaba con la candidatura de Allende, serían las bandas paramilitares las que sembrarían la violencia. En una de las tantas manifestaciones contra la violencia fascista, fue asesinado un joven de 18 años, llamado Miguel Ángel Aguilera. En homenaje a este muchacho, Víctor cantaría El alma llena de banderas en el segundo festival de la Nueva Canción chilena. Allí, debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. En septiembre de 1970, la coalición de izquierda Unidad Popular ganó las elecciones. El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumió como presidente. Desde el primer día debió afrontar la desestabilización permanente por parte de la oposición. Mientras caía la bolsa y se producían retiros masivos de capitales de los bancos, muchas industrias privadas cerraban. Crecía la especulación de dólares en el mercado negro y un sector del comercio generaba un desabastecimiento artificial de alimentos. Junto a Celso Garrido Leca, la música para el ballet Los Siete Estados, de Patricio Bunster. Ese mismo año, el sello DICAP editaría el álbum de Jara, El derecho de vivir en paz. Aunque el tema que daba nombre al disco se refería al pueblo de Vietnam y había sido escrito cuando Jara trabajaba en el montaje de Viet Rock, el título también aludía a ese momento histórico en Chile. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Su quehacer como artista nunca lo apartó, digamos, de una idea de crear una sociedad más justa por la mayoría de la gente. O sea, nunca fue. Yo creo que como artista se puso a servicio de eso que creía que era posible. También la comunicación a través del arte, él lo valoraba mucho como un instrumento, digamos, de cambio, ¿no? Y eso yo creo que se siente cada vez más en sus canciones, en su obra, ¿no? Y obviamente en esos años en Chile había una tremenda lucha social, cada vez más intensa, cada vez más grande, donde todo el mundo tenía que tomar posiciones. Era como imposible, creo yo, estar al lado de eso. No se podía apartar de eso, uno estaba en un lado o el otro, ¿no?
Ante la campaña permanente de los medios de comunicación en contra de Allende, el gobierno popular decidió nombrar a algunos artistas como embajadores culturales en el exterior. En noviembre de 1971, Víctor Jara inició una serie de recitales que abarcarían toda América Latina y darían a conocer al mismo tiempo la nueva canción y el nuevo gobierno chilenos. Entre 1971 y 1973, Jara compuso toda la música instrumental para la televisión estatal chilena. Aunque recurrió a muchos músicos, generalmente la grababa con Inti Illimani y con Patricio Castillo, ex integrante de Quilapayún. Durante 1972, el gobierno de la Unidad Popular debió enfrentar graves dificultades. Después de la nacionalización del cobre, la respuesta de las multinacionales no se hizo esperar. En octubre, la Kennecott Cooper Company promovió un embargo del cobre chileno y los barcos de Chile fueron arrestados en los puertos europeos. Por su parte, la organización que nucleaba a los propietarios de camiones fue a la huelga, paralizando el país. Bandas armadas de los latifundios saboteaban en la carretera a los camiones que no se plegaban a la huelga. La paralización de las comunicaciones generó un descalabro económico. Para evitar el desabastecimiento, el gobierno creó juntas de abastecimiento y precios en todos los barrios, con la participación de los vecinos. Pero la oposición en el Congreso nunca permitió aprobar el castigo penal a quienes acaparaban alimentos y los vendían a precios abusivos en el mercado negro. Ese mismo año, Víctor Jara se abocó a trabajar en un disco nuevo que se llamaría La Población. Para llevarlo a cabo, con su guitarra y una grabadora, pasó semanas recopilando historias acerca de las luchas de la población callampa de Herminda, de La Victoria y de otras poblaciones vecinas. En 1973, al año siguiente, se realizaron las primeras elecciones parlamentarias desde el triunfo de Allende. La oposición del Partido Nacional y el Demócrata Cristiano se había unido con el objetivo de alcanzar los 2/3 de los votos necesarios para destituir a Allende mediante un juicio político. Luego de una muy tensa campaña electoral, la Unidad Popular obtuvo más del 40% de los votos. Al ver cerrado el camino constitucional, la oposición comenzó a conspirar para provocar el golpe militar. Pero yo me acuerdo incluso en ese momento que masa de gente en Alameda celebrando, ¿no? Y nosotros entre medio, y yo me acuerdo en ese momento pasó un tanque del ejército, no sé por qué, o sea, qué estaban haciendo, o quizás no era un tanque, pero una cosa del ejército, no un tanque así, no sé cómo lo llaman, pero una tanqueta, eso, así, con militares así parados encima, con fusiles y todo. Ese momento me acuerdo, había mirado para arriba y no sé, era como una especie de una mirada futura, yo creo. Las bandas paramilitares atacaban cada vez más frecuentemente y en fábricas, edificios públicos o establecimientos educativos se crearon comités de defensa permanentes para impedir sabotajes u ocupaciones. Varias veces Víctor Jara se salvó de los grupos violentos de Patria y Libertad. En respuesta a la agresión fascista, escribió su tema Vientos del Pueblo. De nuevo quieren manchar mi El 29 de junio de 1973 hubo un fallido intento de golpe de Estado. A último momento se habían abortado los planes. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats, se había mantenido leal a la Constitución. Entre el miedo y la incertidumbre, Víctor se preparaba para lo que pudiera ocurrirle, pero no perdía la alegría. Trabajaba en un nuevo disco titulado Canto por Travesura, que reunía canciones picarescas del sur de Chile. Llegó a grabarse, pero el golpe lo sorprendería antes de llegar a las tiendas. La escalada golpista avanzaba. Los militares constitucionalistas debían ser quitados del medio.
El edecán naval del presidente, Arturo Araya, fue asesinado en julio. Poco después, el general Prats fue obligado a renunciar. Quedó entonces al frente del ejército el general Augusto Pinochet. La mañana del 11 de septiembre de 1973, el pueblo chileno despertó ante un nuevo golpe de Estado. Mientras las tropas armadas ocupaban las calles, los sindicatos convocaban a sus trabajadores a reunirse en los lugares de trabajo para defender el gobierno popular. Víctor Jara debía cantar ese día en una exposición contra el fascismo. Enterado del golpe, decidió ir, de todos modos, a luchar con sus compañeros. Se despidió de su mujer Joan y de sus hijas Manuela y Amanda y partió sin saber que no las volvería a ver. Había un ambiente muy extraño, por parte. Nosotros vivíamos cerca de la casa de Allende y sabíamos que él había bajado a las 6 de la mañana a La Moneda. Bueno, vuelvo a la casa y ahí estamos escuchando los últimos momentos de Radio Magallanes. Junto con Víctor le escuchamos el último discurso de Allende, ¿no es cierto? Ahí nos dimos cuenta de la gravedad, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, la CUT estaban llamando a todos los trabajadores y era su lugar, a defender su lugar de trabajo. Y Víctor lo consideraba que era necesario que él igual tendría que ir a su lugar de trabajo, que era la universidad. Entonces nos despedimos, vuelvo en cuanto puedo, y Víctor se va. Sorteando en su auto los cordones militares, llegó a la Universidad Técnica, actualmente la Universidad de Chile, donde había alrededor de 600 alumnos y profesores. El rector había pactado con los militares el quedarse toda la noche en el edificio, ya que cualquiera que saliera a la calle durante el toque de queda corría el riesgo de ser fusilado. A la mañana siguiente, los tanques hicieron fuego contra la universidad y los soldados entraron destruyendo puertas, laboratorios y todo lo que podían a su paso. Reunieron a estudiantes y profesores en el patio y los obligaron a tenderse en el piso. Los golpearon con las culatas de los fusiles y los patearon, y luego los hicieron correr con las manos en la nuca hasta el Estadio de Chile. Al salir a la calle, Víctor Jara tiró su carnet de identidad con la esperanza de que no lo reconocieran. Pero ya en el estadio fue reconocido por un oficial que lo separó del resto de los presos para torturarlo personalmente. Miles de prisioneros permanecieron encarcelados sin comida ni agua por varios días. Enceguecidos por grandes focos que apuntaban a las tribunas, perdían el sentido del día y de la noche. Los militares los golpeaban con látigos o con las culatas de sus armas, disparaban ráfagas de ametralladoras sobre sus cabezas. Víctor fue llevado a los vestuarios y devuelto a la parte principal por la noche. Había sido golpeado salvajemente en la cabeza y el cuerpo. Tenía una costilla rota y casi no podía caminar. Al día siguiente, algo recuperado, consiguió un lápiz y un papel y escribió su último poema. Este poema, refugiado en la memoria de sus compañeros, sobrevivió al horror y salió del estadio. Sometido nuevamente a la tortura, Víctor Jara fue asesinado en el Estadio de Chile, mientras muchos de sus compañeros eran trasladados al Estadio Nacional. En la mañana del 16 de septiembre, su cuerpo apareció junto a otros 5 al costado de la tapia que separa el estadio de boxeo del cementerio metropolitano. Los vecinos temerosos vieron cómo una furgoneta se los llevaba a la morgue. Un trabajador de la morgue lo reconoció y, enfrentando el peligro, fue a buscar a la mujer de Víctor. John Jara pudo enterrarlo en el Cementerio General de Santiago. Yo no canto por cantar,
por tener buen amor.